día de hoy vamos a hablar, y los hemos convocado para hablar sobre el tema de Venezuela, precisamente sobre la conferencia Venezuela, auge y caída del modelo bolivariano. Nos acompañan Juan Nájel y Rafael Rincón. Y bueno, antes de pasar a presentarlos de forma más amplia, voy a hacer como una breve contextualización de la charla. ¿Cuántos de ustedes han visto en las últimas semanas noticias sobre Venezuela? Levanten la mano, por favor. Ya basta con prender la televisión, con abrir las redes sociales para encontrarse como innumerables artículos, entrevistas, reportajes sobre lo que sucede en Venezuela, sobre la grave crisis humanitaria que está padeciendo el país. Pero dentro de lo que implica toda esta desgracia que vive el país, yo creo que hay un punto en positivo que se puede rescatar, que es que finalmente el régimen ha quedado al desnudo. Porque yo creo que una de las peores cosas que le puede pasar a Venezuela, a los venezolanos específicamente, es que queden en el olvido. Que Venezuela, que las personas de bien, que la comunidad internacional deja a los venezolanos relegados, ¿ya? Y que lo que sucede en el país sea invisibilizado, es decir, la aceptación tácita del mal. Así como de pronto las personas aceptan básicamente como que la condición natural de los países del África subsahariana es el hambre. Básicamente lo que da temor es que en Venezuela la comunidad internacional y las personas de bien acepten que la condición natural del país es que estén oprimidos bajo un régimen como el venezolano. Entonces, hoy una de las cosas que vamos a explorar y la invitación, esta convocatoria, es para entender cómo fue que un país que es considerado como una de las mayores y más vastas riquezas naturales en el mundo está padeciendo estos altos niveles de pobreza y de hambre. La convocatoria es para entender y profundizar además cómo es que este modelo bolivariano, que en un momento fue liderado por Hugo Chávez y que aspiraba a convertirse en la gran hegemonía política de toda América Latina, si se quiere, se ha convertido en una especie o ha terminado por ser, al igual que Hitler en el búnker, en el último bastión de una ideología fracasada. Entonces, sin más preámbulos, los dejo con Juan Nájel, para presentarlo mejor, Juan es venezolano, al igual que Rafael y que yo, radicado en Chile desde hace 12 años. Entre el 2011 y el 2015 fue el editor del Caracas Chronicles, que es el principal blog de política venezolano en inglés. Además, es coautor del libro Blogging the Revolution, acerca de los años de Hugo Chávez en el poder en Venezuela. Ha participado en diversos foros internacionales, analizando la situación de Venezuela. Es economista en la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, con un máster y candidato para un doctorado en economía de la Universidad de Michigan, en Estados Unidos. Actualmente es profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes, acá en Santiago, y director del Centro de Innovación Docente de la misma casa de estudios. Y Rafael Rincón, que es director de Estrategia y Relaciones Internacionales de la Fundación para el Progreso, es ingeniero comercial, magíster en estudios internacionales, graduado de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos del Ministerio de Defensa de Chile y doctor en estudios americanos. Trabajó en la industria transnacional petrolera y ha sido consultor y profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez, y es autor del libro del consenso a la encrucijada, el debate en torno al modelo chileno. Con ustedes, Juan Nájel y Rafael Rincón, un aplauso, por favor. ¿En serio? ¿Ya? Pues, ¿esto sirve? Sí. Ok. ¿Tú me abres la...? Gracias. Bueno, muy buenas noches, tardes iba a decir, porque en Chile se dice tarde, pero en realidad en Venezuela se dice buenas noches porque ya está oscuro. El título de la conferencia es el auge y caída del modelo bolivariano, y en realidad yo me voy a enfocar en lo que vino antes del modelo bolivariano, porque yo creo que no se puede entender ni el auge ni la caída
sin entender las tendencias subyacentes que hay, las características estructurales que existen en la sociedad venezolana. Y para poder hacer esto lo más didáctico posible, bueno, primero que nada, todos hemos visto con terror y con todos los que conocemos Venezuela, sobre todo estas imágenes que hemos visto en las últimas semanas nos causan mucho escozor. Para los que han ido a Caracas, las personas que conocen Caracas entienden lo que significa cruzar el río Guaire en Caracas. El ver a cientos de personas tener que verse obligados a hacer eso por huir de la represión del gobierno, nos hace pensar que esta es una sociedad colapsada, digamos. Esta es una sociedad que, desde todo punto de vista, el modelo político y económico es un colapso, como se ha visto en pocas veces en la historia de la humanidad. La pregunta entonces es, ¿cuál es la historia? ¿Cuál es la narrativa que precede a esto que estamos viendo? Y esa narrativa empieza en el living de mi casa. Resulta que yo soy de una familia de migrantes radicados en Maracaibo, Estado Zulia, hace muchos años, igual que Rafael. Y mi padre es un ávido coleccionista de fotografías antiguas, sobre todo del Zulia. El Zulia, para los que no conocen Venezuela, es la región de Venezuela, la mejor región de Venezuela, primero que nada, pero es la región de Venezuela de donde sale el petróleo. La riqueza petrolera fue descubierta en el Zulia en los años 20. Y esta foto está colgando en el living de mi casa, porque esta foto es la explosión del pozo Los Barrosos número 2. Ese fue el primer gran pozo petrolero que explotó en Venezuela. El cuento es que unos exploradores europeos estaban buscando petróleo y se oía hablar del mene. El mene era la palabra que usaban los indígenas de la zona para referirse a una sustancia negra que salía del suelo. Y a ellos les tincaba que esto era algo que en ese momento estaba muy apreciado, que era el petróleo. Y clavaron una estaca y estalló este pozo y estuvo 10 días botando cientos de miles de barriles diarios de petróleo. Y esta foto es de los primeros exploradores europeos que fueron a explorar, a ver esto con sus propios ojos. Y fíjense, una de las cosas que me llama la atención, primero que nada, es la diferencia entre los europeos y el venezolano, el campesino venezolano, probablemente de la etnia motilona. Fíjense la diferencia de estatura, ¿ya? Y lo otro es que el indio, estos van a ver el pozo, pero el indígena está mirando la cámara, probablemente era la primera vez que veía un aparato de esa naturaleza. Para mí esta foto ejemplifica el contraste entre un país atrasado, primitivo, si se quiere, rural, muy pobre, con la bonanza que estaba por venir y las consecuencias que eso iba a tener sobre la sociedad venezolana. Venezuela fue una colonia muy pobre en América Latina y eso se refleja, por ejemplo, en la arquitectura de nuestras ciudades. Es muy simple, muy sencilla. Es una tierra no necesariamente muy fértil, a pesar de que lo que muchas veces gente en Venezuela piensa, la agricultura no es nuestro fuerte, el trópico no nos juega en contra, si se quiere. Y por lo tanto Venezuela venía de 100 años de una historia de independencia, con muchas guerras civiles, con poca institucionalidad, y de repente descubren el maná del cielo. Son los albores de la era del motor de combustible interno, y en pocos años después de que se toma esta foto, Venezuela se convierte en el principal exportador de petróleo del mundo, ¿ya? Mucho de lo que pasa en Venezuela actualmente tiene que ver con el señor que era el dictador de Venezuela en esa época, que se llama Juan Vicente Gómez. Muchas de las instituciones que nacen en Venezuela gracias a la riqueza del petróleo, nacen bajo el diseño de este señor. Por ejemplo, en Venezuela no existía un ejército profesional como tal. Era una seguidilla de ejercituchos privados, como una especie de milicias, que no tenían un orden, una estructura, una característica. Y Juan Vicente Gómez, gracias a la riqueza del petróleo que empieza a caerle a sus manos, empieza a institucionalizar al país. Pero lo hace de una forma como era él, muy corrupta, que en paz descanse, sin ofender a nadie, muy corrupta, al amparo de discrecionalidad de las leyes y muy militarizada. Venezuela, la institucionalidad de Venezuela, del Estado moderno venezolano, nace bajo el amparo de la riqueza petrolera y bajo el amparo de un hombre fuerte que la genera, la voluntad de una persona, ¿ya? Ahora, no todo es malo en esta historia. A partir de los años 20, el PIB per cápita de Venezuela despega. Aquí tenemos, por ejemplo, la trayectoria del PIB per cápita de Venezuela junto con sus vecinos más cercanos. No se ven los otros, disculpen eso. Pero lo cierto es que Venezuela, el PIB per cápita de Venezuela despega de forma significativa. A tal punto que en el año 1960, lo pueden googlear, el PIB per cápita de Venezuela era 75% del PIB per cápita del Reino Unido. Entonces estamos hablando de una sociedad que estaba en los albores del desarrollo. Cualquier coincidencia con lo que estamos viviendo ahorita no es casual, y voy a hablar de eso un poquito, ¿ya? Pero hay que pensar un poquito lo que fue Venezuela entre el año 20 y 60, los sueños de prosperidad y los sueños de desarrollo que se crearon de forma muy rápida. Fue un ejemplo de desarrollo exitoso muy poco visto en el mundo hasta ese punto.
La institucionalidad democrática de Venezuela nace después de la llegada del petróleo, con estos tres señores, los tres padres de la democracia venezolana, Rafael Caldera, demócrata cristiano, el señor Villalba, socialdemócrata, y Rómulo Betancourt, socialdemócrata, y se crea la democracia en Venezuela, es el primer experimento democrático en Venezuela, a tal punto de que ya para los años 80, 70 y 80, se hablaba de que Venezuela era la excepción democrática en el hemisferio. Es decir, nosotros éramos un modelo de democracia, cuando el resto del hemisferio estaba sumido en gobiernos autoritarios, en seguidilla de golpes de Estado, etc. Venezuela era como el deber ser, era como un caso de éxito en ese caso. Es difícil pensar en eso ahora, ¿no? ¿Y qué pasa? Bueno, resulta que a partir de los años 70 y 80 empieza a caer, todos los indicadores empiezan a caer. Si lo vemos, por ejemplo, en términos de tasas de crecimiento, veníamos creciendo, el año peak fue el año 77, de acuerdo a diferentes medidas. En los 50-60 el promedio de crecimiento anual de Venezuela fue del 3,5% y a partir de ahí empieza a caer. Mucho de esto tiene que ver con algo que yo siempre le enfatizo a mis alumnos en la universidad, que es que el crecimiento económico en realidad hay un solo motor del crecimiento económico, que es la productividad. La productividad. ¿Y qué pasa? Que cuando tú recién destapas unos pozos de petróleo y recién inviertes plata, tú vas a tener mucha productividad y tu productividad va a crecer mucho. Pero ¿qué pasa? Que si tú dejas que esos pozos no se reinviertan, y si tú nacionalizas el petróleo, y si tú empiezas a frenar la inversión extranjera y a subir los impuestos, esa productividad va a caer. Y eso es lo que se evidencia aquí. A partir del año 80, Venezuela empezó a decaer de forma dramática, ¿ya? Y esto se evidencia en muchos indicadores. Por ejemplo, este es el PIB per cápita petrolero, solamente la parte petrolera en Venezuela. A partir del año 57, estamos hablando de un número índice, empieza a caer hasta llegar a ser el 40% de lo que era en su peak en el año 2001, ¿ya? Los ingresos fiscales del petróleo empiezan a caer también. A medida que la productividad del petróleo empieza a caer, el crecimiento del petróleo empieza a caer, lo que recauda el Estado por parte del petróleo empieza a caer también. Eso hay que tener en cuenta lo importante que era eso, porque el modelo de desarrollo que Juan Vicente Gómez ideó y que los demás más o menos perfeccionaron, era un modelo de desarrollo basado en un recurso en el cual el gobierno recibía, el Estado recibía dinero y ese dinero era invertido en ciertas cosas buenas, malas, etcétera, pero era invertido en la sociedad, era canalizado a través del gobierno hacia la sociedad. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú no inviertes en el petróleo, la productividad cae y la población aumenta, empieza a pasar esto. A partir del año 70, 78 más o menos, empiezan a caer los ingresos petroleros fiscales, ¿ya? ¿Qué pasa? Que hay algunos países que se adaptaron a esto. Por ejemplo, las exportaciones de Venezuela, las exportaciones primarias, que son estas, mostraron la misma caída que el gráfico anterior, pero las exportaciones no tradicionales, las exportaciones secundarias, no aumentaron. O sea, Venezuela dejó de percibir plata del petróleo, pero no hizo nada para diversificar su matriz exportadora. Caso contrario el de México, por ejemplo. En México, las exportaciones petroleras cayeron también por culpa de baja productividad, caída en los precios petroleros, pero México ha logrado, en cierta medida, diversificar su economía. Entonces, México no es un país monoproductor o un monoexportador, como sí lo sigue siendo Venezuela. Entonces, en resumen, ¿qué podemos resumir de toda esta historia? Y sé que tengo 20 minutos y voy a tratar de mantenerme puntual. Tenemos una industria petrolera que sirvió para expandir y para generar una sensación y unos sueños de prosperidad y de riqueza muy importantes en Venezuela, pero esa industria dejó de crecer, dejó de ser el granero del país, si se quiere, dejó de ser la fuente de riqueza del país, y el país no supo adaptarse. Entonces vinieron 20 años, a partir del año 80 más o menos, 20 años de estancamiento, de baja productividad, de mala política y de conflicto social, ¿ya? Eso se nota en los indicadores sociales. Por ejemplo, una de las cosas curiosas que sucedió en Venezuela es que a medida que la crisis arreciaba, el PIB per cápita iba cayendo, pero la cantidad de los años de escolaridad de las personas seguía aumentando. Es decir, se trató de mantener la ilusión de que Venezuela seguía desarrollándose desde el punto de vista social. Entonces, por ejemplo, se decía, bueno, hay crisis económica, el PIB está cayendo, pero vamos a seguir manteniendo inversión en educación y vamos a aumentar la cobertura de la educación. De nuevo, cualquier paralelo con la realidad es casual. Sin embargo, la calidad de la educación sufrió. Es decir, es imposible que un país que no está creciendo, cuyo gobierno está recaudando menos dinero, pretenda mejorar cada vez más la educación y pretenda que eso funcione. O sea, no te da la aritmética, básicamente, ¿no? Y lo que evidenciamos en Venezuela es que a pesar de que la escolaridad subió, es decir, la gente iba al colegio, la calidad de la educación que recibían era muy mala.
Entonces tenemos un círculo vicioso de que un país en el cual estaba cayendo la productividad, a su vez estaba generando personas y educando personas que tenían cada vez menos habilidades para incrementar esa productividad posteriormente. Se creó un círculo vicioso en ese sentido. Por supuesto, la pobreza aumentó, porque si tú, básicamente, si la productividad no crece, el país no crece, la pobreza aumenta, y de acuerdo a cualquier medida, la pobreza aumentó, sobre todo entre los años 80 y el 2000. Por ejemplo, en el año 80, medido con porcentaje de gente que vive con menos de $5 al día, pasó de 40% a casi el 80%. Esta es la época más o menos en la que Hugo Chávez es electo y llega al poder. Entonces estamos hablando de una debacle muy, muy fuerte. Y sobre todo hay que poner esto en contexto de lo que vino antes, ¿no? Lo que vino antes. En Venezuela en los años 50, 60, 70 era el país modelo de Latinoamérica en términos de crecimiento, en términos de democracia, en términos de avance social, ¿ya? Baja inversión privada, baja inversión pública, productividad que no crece, PIB estancada. Hay que enfocarnos aquí. Obviamente hay un tema ahí que hay que tomar en cuenta. Venezuela nunca consideró la inversión privada en ninguna de sus industrias como una fuente de riqueza. Es un país cuyas políticas públicas siempre han sido muy estatistas y por lo tanto se conjugó con esto. Si baja la inversión pública porque estás recaudando menos plata por el petróleo, tú puedes compensarlo con una inversión privada mayor, pero eso no sucedió en Venezuela, ¿ya? ¿Qué sucedió también en términos de democracia? Bueno, la participación política disminuyó dramáticamente. En Venezuela el fenómeno de la abstención no existía. La abstención en los años 60, 70, hasta el 83 era menos del 15%. La gente votaba, no era obligatorio. En teoría era obligatorio, pero nadie sentía, no había multas, digamos. O sea, la gente votaba porque quería. Había una cierta credibilidad en el sistema político. Y a partir de ahí empieza a notarse, todos estos son los años que precedieron a Hugo Chávez, empieza a notarse que se dispara la abstención, llegando hasta niveles de 40%. En Chile es mucho más alto que eso, pero no mucho más alto, pero es más o menos el 50-60, tengo entendido, ¿verdad? Exacto, ustedes saben esa cifra mejor que yo. Ahora, cada vez que yo hablo de estos temas, siempre me queda la duda, sobre todo aquí en Chile, yo siempre digo, bueno, so what? ¿Por qué a un chileno le puede importar esta historia? Y yo voy a tratar aquí de hacer paralelos o lecciones que yo creo que son importantes, basándome en ciertas cosas que uno observa en la sociedad chilena, basándose en las experiencias que uno viene trayendo. Bueno, ¿qué podemos traer de la experiencia venezolana a Chile para extraer algún tipo de paralelismo, ¿ya? Esto es del último informe del Consejo Nacional para la Productividad. Y disculpen que no se lea, pero bueno. Y el informe del Consejo Nacional de Productividad, que salió hace poco y es un documento bien contundente, se los recomiendo, dice lo siguiente. En los años 90 la productividad contribuyó con 2,3 puntos porcentuales de crecimiento por año. Esto es Chile. Mientras que a partir de 2000 dicha contribución se ha reducido a 0,1 puntos porcentuales. En Chile la productividad se ha frenado. Si se hubiese mantenido el ritmo de crecimiento de la productividad de los años 90, hoy los chilenos tendríamos un nivel de vida de más de un tercio mayor. Más de un tercio mayor. O sea, este es uno de los puntos clave del debate actual en Chile, la baja productividad. ¿Y de dónde viene esa baja productividad? La desaceleración en la expansión de la productividad agregada desde el año 2000 se explica en gran parte por la fuerte caída sufrida por la productividad minera. Es decir, Chile es un país que en los años 80, 90 se abrió a la inversión extranjera, sobre todo en la minería, que es la principal industria del país. Y como ocurre muchas veces, los rendimientos marginales decrecientes no responden a políticas y a programas y a leyes, ellos tienen su dinámica propia, y resulta que tú cuando abres una mina, inviertes primero en la mina, sacas el mejor cobre primero y después te cuesta más sacar el cobre y más sacar el cobre y la productividad empieza a caer. Es decir, cada plata que tú inviertes en la mina te rinde cada vez menos dinero. Entonces, en Chile hay un problema de productividad muy potente. De nuevo, similitudes con el caso de Venezuela, lo dejo a decisión de ustedes. Descontando el factor geológico, al medir las toneladas de mineral extraídas, la caída en la productividad del trabajador alcanza a 17%. Es decir, no es solamente que la piedra es menos productiva, es el trabajador que es menos productivo. Ojo, estos son economistas de la Universidad de Chile. O sea, esto no es libertad y desarrollo diciendo esto. O sea, esto es gente que esto no tiene ideología, esto es la Comisión Nacional de Productividad, ¿ya? ¿Qué más veo yo que me hace parar dos veces? Chile, progresando, estancado en decadencia. Ustedes han visto este gráfico probablemente. La última encuesta CEP del año de diciembre, creo que es esta, ¿no? Que fue la última. La proporción de chilenos que piensan que Chile está estancado es la más alta en su historia. O en su historia reciente, obviamente, ¿no? Desde el 2000, por ejemplo, nunca había estado en niveles del 67%. La sensación general en Chile es que el país está estancado,
¿ya? Quizás ustedes coinciden con este porcentaje. ¿Y qué pasa con los políticos? Bueno, resulta que esto muestra la suma de las dos alianzas, de la derecha y de la izquierda, la suma de la credibilidad que tiene la alianza, ambas alianzas. Y nosotros recordamos, los que vivíamos aquí en Chile, por ejemplo, en el año 2005-2006, la suma de la credibilidad, es decir, ¿con cuál de ellos se identifica o simpatiza usted? La suma de esto llegaba al 66%. Actualmente, la gente que simpatiza o que se identifica con las dos grandes alianzas políticas llega al 19%. Como les dije antes, en Venezuela el estancamiento de la productividad vino acompañado con una pérdida de legitimidad de los principales partidos políticos, esos señores que se daban la mano, que fundaron la democracia, y los dos fenómenos había una causalidad estrecha, pienso yo. O sea, yo soy economista, tiendo a explicarlo por términos económicos, pero en el fondo yo siento que el sueño roto del venezolano, la ilusión de prosperidad, se quebró y la gente le echó la culpa a los políticos. En los años 80, uno de los libros más comentados en Venezuela, en todo lo que era la política de Venezuela, se llamó, al principio de los años 80, se llamaba Venezuela, una ilusión de armonía. Porque lo que alertaban los autores era que Venezuela era un país armónico pero en superficie, que había tendencias subyacentes y malestares en la población que atentaban contra la estabilidad a largo plazo y contra la prosperidad, el sueño de prosperidad de los venezolanos. Entonces, en cierto modo, uno podría preguntarse, bueno, ¿será que en Chile también hay una ilusión de armonía? ¿Será que en Chile quizás esta idea de que Chile va a llegar pronto a ser un país desarrollado o que estamos bien encaminados y solo hay que mover algunas cositas, quizás puede ser también una ilusión de armonía, ¿no? Es una pregunta que yo planteo. Y cuando uno ve la evaluación de los personajes políticos, aquí a uno se le prenden las alarmas. Porque obviamente el señor, no tanto Guillermo, pero Boric y Jackson probablemente representan una visión del mundo y una visión de lo que debe ser la sociedad y el Estado muy similar a la de Hugo Chávez. Vamos a decirlo claramente. Yo ya llevo 12 años aquí, así que creo que puedo hablar de política chilena. Pero yo creo que ellos se enorgullecen de eso también, además. Entonces, cuando uno ve esto, uno se alerta un poquito. Uno dice, bueno, aquí algo pasa. Y fíjense que el porcentaje es mucho mayor que los demás. O sea, tenemos a Piñero, Sandón aquí abajo y esto es algo. Sobre todo que aquí el negativo es muy bajo, ¿no? Entonces, con estas breves reflexiones lo que quiero es pintarles a ustedes un poquito la idea de por qué llegamos a la debacle actual. Era un país que tuvo una ilusión de prosperidad y unas esperanzas de prosperidad muy fuertes. Es un país que se vio con 20 años de estancamiento y que votó por un modelo o por un personaje que le prometió muchas cosas y que le hizo algunas ilusiones, más o menos alimentando la idea de que el otro era el culpable de los problemas subyacentes. No atacaron el problema de fondo, que era el problema de productividad, el problema económico que había de fondo, el problema de legitimidad, el problema de representatividad de las instituciones. Y ahorita esa ilusión que nuevamente, esa generación que se había visto nuevamente frustrada, está luchando contra un gobierno represor en las calles de Caracas. ¿Cómo se soluciona esto? No sé, eso puede ser el tema de... Rafael se los va a decir. pero bueno, lo que quería darles era este background de dónde viene este problema para así alimentar un poquito la discusión. Así que todo tuyo. Bien, muchas gracias a Juan yo creo que Juan ha hecho un repaso tremendo, además muy necesario, porque lo que tú decías, es muy difícil entender lo que está pasando hoy, primero como una cuestión de un proceso de 17 años, o 18, 19, como los que vayan ya, sino que es parte de un proceso histórico, ¿no? de décadas en Venezuela, ¿no? Además de eso, la otra cosa es que le agradezco a Juan el favor de haberme dado el compromiso para buscar una solución. No creo que lo pueda cumplir, pero sí voy a tratar, de plantear varios puntos, ¿no? que yo creo que nos van a ayudar mucho a entender esta cuestión del auge y caída, ¿no? Esta idea de aquel proyecto que comenzó con ese ímpetu tremendo, que además comenzó no solamente con mucho ímpetu, ¿no? Sino con muchos recursos, ¿no? y con muchas posibilidades, con una fuerza política impresionante, ¿no? Un proyecto que uno diría era delirante, era loco, pero no era tan eso, sí tenía una cantidad de cosas de trasfondo que es lo que yo quisiera compartir con ustedes hoy. Así que tengo 5 ideas que voy a tratar de ir desarrollando en 4 escenas, ¿no? de la historia del proceso bolivariano. La primera, yo diría, la revolución bolivariana no fue un arrebato de un teniente coronel. Así como que un día se levantó Chávez, oye, me volví loco y voy a... No. Es decir, y tiene que ver con la segunda idea que quiero plantear, había un proyecto con ideología.
¿no? Y con ideología profunda además, y además de profundo arraigo en la cultura venezolana, ¿no? Y ahí va a entrar la figura de Bolívar, de la que vamos a hablar un poco y todo eso, ¿no? Es decir, existía realmente, uno puede decir, no, quizás Chávez lo único que buscara era el poder, ¿no? Lo único que buscaba era apoderarse y hacer lo que quería. No, efectivamente tenía un proyecto político, además de grandísimo alcance, ¿no? Eso es lo que también les quiero contar un poco. Una tercera idea, que el chavismo no es algo extraño en Venezuela. Es decir, lo que decía Juan hace un rato de estos 40 años de excepcionalidad democrática, no solamente fueron 40 años de excepcionalidad democrática en Venezuela, sino que, perdón, en América Latina de esa época, sino además en la historia venezolana. Es decir, lo que venía detrás de 58, ¿no? Perdón, sí, exacto, del 58, ¿no? Que es cuando cae Pérez Jiménez, era una seguidilla justamente de caudillos, gobiernos militares, un poco, ¿no? Juan Vicente Gómez era apenas uno de ellos, ¿no? Pero había, pues, Pérez Jiménez, ¿no? Que fue lo que llamaban a veces el proyecto de las grandes, el gobierno de las grandes obras, que llegaron a llamar por una grande infraestructura y todo, pero era eso, básicamente. La historia republicana de Venezuela es una historia de caudillos, ¿no? Y Chávez es uno más, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y además muy propio de la cultura y de la tradición venezolana. Yo creo que Chávez es en eso bien venezolano, ¿no? Yo lo veo, por lo menos, visto así a grandes rasgos, ¿no? Una cuarta idea, la centralidad de Chávez en el proyecto. Es decir, efectivamente, una de las cosas que explica lo que yo voy a decir en la quinta idea es que Chávez era absolutamente necesario para el proyecto. Es decir, dentro de la lógica del proyecto bolivariano y todo esto, parte de lo que vemos hoy de esta caída, de esta especie de lo que yo voy a definir ahora en un rato como la defensa del búnker, ¿no? La defensa de la última trinchera, es precisamente en parte porque Chávez no está. Creo que hubiese ocurrido igual en algún momento, que seguramente en algún momento todas estas cuestiones que estamos viendo de escasez, de problemas económicos, iban a reventar igual con o sin Chávez, ¿no? Pero la centralidad de la figura para la continuidad del proyecto, para el espíritu un poco, él lo encarnaba y eso también lo quiero. Bueno, así que voy a hacer un análisis como, espero, un poco bien frío de eso, ¿no? Me acuerdo que la primera vez que supe de Hugo Chávez yo no tenía ni la menor idea, no solamente de quién era, ni de lo que está pasando tampoco, ¿no? Martes 4 de febrero, en la madrugada, nos levanta mi mamá, en la mañana decirlo, hijo, hay un golpe de Estado. Lo único relevante para mí en ese momento era que no iba a haber clase. No entendía nada, era un golpe de Estado, primera vez que escuchaba el término, no, excepto en algún libro de historia, quizás de algo con cuestiones anteriores, pero más nada, ¿no? Yo recuerdo que encendimos el televisor, bueno, y aparece un hombre delgado, en aquella época con una voz muy potente, diciendo, señores, compañeros, algo así, bla, 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 no me acuerdo las palabras textuales, pero los objetivos no han sido cumplidos por ahora, ¿no? Y ese por ahora quedó como marcado, casi como una promesa, casi como una promesa de vuelta, que fue lo que ocurrió, ¿no? Efectivamente, ese hombre que estaba ahí, ¿no? Que no era un general, además, sino que era un teniente coronel, o sea, mando medio, ¿verdad? Formaba parte de un grupo que tenía años dentro de las Fuerzas Armadas. Porque esta cuestión de la revolución bolivariana y de la idea de subvertir el orden, de tumbar un gobierno y hacer una cosa distinta, no viene de Chávez tampoco, ¿no? Viene incluso de una persona que se llamaba Douglas Bravo, ¿no? O mejor dicho, o él fue central en esta cuestión, ¿no? Un guerrillero de los años 60, que me parece que como por año 57 empezaron un movimiento en las sierras de Coro, algo así por el estilo, en el norte del país, y esta idea estaba, ¿no? Además, porque esta cosa de revolución bolivariana, de hacer cosas bolivarianas, de hacer independencias bolivarianas, es otra cosa que está muy arraigada en la figura de Bolívar, ¿no? Eso lo vamos a ver también. Yo creo que Venezuela debe ser el único país que yo conozco, por lo menos, o al menos acá en América Latina, donde existe un culto casi religioso de una figura heroica de la historia venezolana, ¿no? No existe en Chile, yo no lo conozco en Chile por lo menos, no existe creo que no existe en Argentina con un San Martín, por ejemplo, no existe en otras partes. En Venezuela, Bolívar es efectivamente una especie de santo, ¿no? Como dice en una parte, hay una canción que decía, cuando Bolívar nació, Venezuela pegó un grito porque había nacido el segundo Jesucristo. ¿Me equivoco, no? ¿Sí? Es eso. Efectivamente, de un solo pueblo, me acuerdo, de un solo pueblo, ¿no? Y tiene que ver mucho porque efectivamente, ¿no? La figura de Bolívar es, de hecho, en la santería, la figura, uno va una mente a los santos, hace santería, y uno se encuentra que está la figura de Jesucristo, está el negro primero, está cualquier cosa usted, María Leonza, lo que usted se pueda imaginar, y a Bolívar se le piden por el país. Esa figura está ahí. Así que Chávez cosecha en ese entorno cultural, ¿no? Pero bueno, para volver un poco al punto, lo que este señor estaba haciendo con esa primera acción política en el año 1992 era básicamente lo que había venido fraguándose dentro de los cuarteles mucho tiempo atrás, ¿no? Eso fue el momento en que se produjo
pero esto venía discutiéndose, figuras que ustedes de pronto, los que son venezolanos acá habrán escuchado antes, Arias Cárdenas, etcétera, etcétera, venían desde antes trabajando en esta idea, ¿no? Dentro de las Fuerzas Armadas, uno más ideológico que otro, pero esta idea permanente estaba ahí hasta que se produce, primero, en el año 1989, algo que no tenía mucho que ver con eso, pero, o sí, quizás, pero es un hito importante, que es el Caracazo, ¿no? Que es un precedente importante del año 92, pero cuando se produce en el 92, bueno, esto había venido trabajando por mucho tiempo, ¿no? Después de que Chávez fracasa en esta cuestión, Chávez va preso, ¿no? Va preso por poco tiempo, en realidad 2 años y medio, porque se hace un sobreseguimiento de la causa, pero el Chávez que sale, ¿no? No ha perdido la idea, ¿no? No ha perdido el proyecto, no ha perdido el ímpetu, no ha perdido, y él decide lanzarse otra vez a la política. Lo convencen algunas personas cercanas, me parece que en ese momento Luis Miquelena y José Vicente Rangel, si no me equivoco, le acercan y dicen, Hugo, está la posibilidad de llegar al poder por la vía democrática. Entra en eso lo que llaman, a Roberto Ampuero lo ha dicho aquí varias veces en la Fundación, las revoluciones 2.0, que ya no se producen, ¿verdad?, con golpes de Estado, sino que entran a los sistemas democráticos por la vía de las elecciones y después, ¿verdad?, reforman todo, o refundan, la palabra ni siquiera reforman, sino refundan el país desde dentro. Es decir, cambian efectivamente los sistemas políticos, electorales, y eso fue lo que ocurrió, el primer paso fue la constituyente, ¿no?, el año 99, mismo año 99. Así que ese es el Chávez que encuentra, como él mismo lo describe, en un documento que se llama, es algo del nuevo plan estratégico del año 2004, vi una ventana táctica, ¿ve? Es decir, vio en la oportunidad por donde podía entrar por la vía electoral a la política y tuvo éxito, ¿ve? Y el éxito, bueno, se convierte Chávez en presidente en el año 99, después de haber recorrido el país. Chávez se había convertido en una figura muy popular, tremendamente popular, porque encarnaba de alguna forma al hombre que venía a castigar muchas de las cosas que mencionó Juan, y la corrupción, y estas cosas que existían, porque uno dice, bueno, pero esto apareció no, esto no apareció con Chávez, existía antes todos estos problemas, ¿no? Y Chávez aparece como el redentor, como una especie de Cristo castigador, que entra al templo a darle latigazos a los, ¿no? Un poco eso, porque de hecho él mismo usa después la figura de Cristo socialista y todas estas cosas, ¿no? Tiene que ver mucho con eso. Así que ese Chávez rápidamente logra, ¿verdad?, hacerse de no solamente el poder, de llegar a Miraflores, sino de comenzar esto que al inicio no se llamaba socialismo del siglo XXI, era la revolución bolivariana, ¿no? Entonces se le cambia el nombre al país, el caballito que antes miraba para un lado ahora mira para el otro, ¿ve? Cambian el escudo, pone estrellas por aquí por allá la bandera, es decir, hacen toda una cantidad de cambios simbólicos, pero que eran muy importantes además porque marcaban un quiebre, ¿verdad?, en la historia venezolana. Hugo Chávez con su gente, que además él nunca llegó a tener un partido, él lo que tenía era un gran movimiento, un movimiento tremendo, ¿no? Que al inicio se identificaba con las boinas rojas de los paracaidistas del ejército, y Chávez pone esto en marcha, y es apenas en el año 2005 cuando Chávez habla de socialismo. Claro, uno podía inferir, ¿no?, porque el Chávez inicial era un Chávez que no tenía tanta orientación ideológica, es un Chávez que va aprendiendo, es un Chávez que se va nutriendo, que va hablando con intelectuales, que va hablando con Fidel Castro, ¿sí? Es un Chávez que va hablando con Ignacio Ramonet, del Le Monde Diplomatique. Es un Chávez que está nutriéndose y que está absorbiendo cosas y va armando, ¿verdad?, toda esta cosa que después llamó socialismo del siglo XXI, pero que así no se llamaba. Chávez lo que tenía claro, él quería hacer una especie de segunda independencia, continuar el trabajo de Bolívar, ¿no? Chávez ve entre la muerte de Bolívar y la llegada de él ve un vacío, una época oscura, ¿no?, de una Venezuela que creció, se desarrolló a espaldas de Bolívar. Eso es lo que Chávez ve, en términos simbólicos, ¿no? El Chávez que llega y dice, vengo a retomar esto, vengo a retomar la labor de Bolívar. Y él se ve a sí mismo, efectivamente, como un Bolívar reencarnado, ¿no? Se ve de esa forma, digamos, como una persona que viene a continuar esa labor, ¿no? El socialismo del siglo XXI lo menciona por primera vez algo así como un 27 de febrero, si no me equivoco, o algo parecido, del año 2005 en un discurso, ¿no? Y es cuando abiertamente ya, años después habla, ¿no?, pone el término, ¿no? Y bueno, y yo creo que quizás un poco antes, ¿no?, pero ahí empieza a producirse algo que es lo que yo quiero contarles un poco, porque yo quería, que no lo dije al inicio, pero lo digo ahora, darle esto explicar un poco la cuestión internacional también, ¿no? Porque lo fundamental del proyecto bolivariano no era una revolución en Venezuela, era una revolución continental. Y él veía a sí mismo la reproducción de la historia de Bolívar, es decir, la Caracas cuna
de una revolución continental, eso lo veía él. Él no se sentía presidente de Venezuela, él se sentía un líder continental. Chávez siempre se sintió un líder continental. Él no era un presidente de un país por acá que estaba por ahí votado, ¿no? Iba a hacer una revolución en algún lado y agitar las cosas, no. Él venía a hacer una revolución continental contra el nuevo imperio. Es decir, lo que él veía, antes nos enfrentamos en España, hoy nos vamos a enfrentar al imperio yanqui, ¿no? Y entonces vamos a hablar de esta cosa de la patria grande. Y la patria grande era una unión de repúblicas socialistas latinoamericanas y caribeñas. Por ahí sale toda esta cuestión que ustedes habrán visto, el ALBA, la Alternativa Bolivariana para las Américas, y todo este gran proyecto, ¿no? ¿Y por qué les menciono yo esto? Porque efectivamente esa época, que iba desde ahí, 2005 más o menos hasta 2000, yo diría 2009, que es cuando se produce la primera gran derrota de Chávez internacional, pues, en Honduras, con la caída de Celaya, esa fue la época de oro. Esa es la época de oro internacional, la época de la espada de Bolívar. Ustedes decían, la espada de Bolívar recorre América Latina, esa era precisamente ese momento, ¿no? Y ustedes que se preguntan, ¿cómo llegamos a esto que llegamos ahora? Es decir, porque mi tesis que yo quiero desarrollar un poco con esto es, efectivamente, la revolución bolivariana pasa de la gran espada de Bolívar, de la gran ofensiva continental, de ese gran proyecto ambicioso, pasa prácticamente a defender la última trinchera. Es decir, la cuna de la revolución se convierte en el último bastión, un poco simbólicamente hablando, de básicamente lo que está ocurriendo, ¿no? Ayer creo que anunció Venezuela, la canciller, la salida de Venezuela de la OEA, ¿verdad? Que va a demorar algo, porque eso no es una cosa inmediata, pero esa OEA que tiene ahora, tan en contra, ¿no? Ya no tiene los amigos de antes, ya no tiene a un Lula, ya no existe ni Néstor ni Cristina, ¿no? Ya no están, bueno, Correa va a seguir en línea Moreno, pero no importa, ¿no? Pero no están tampoco en esa situación, están también un poco tímidos, ¿no? con esto. Además de eso, tienes a un secretario de la Organización de Estados Americanos nuevo, ¿no? Y que no viene con intenciones muy amigables con el Chávez. Y además de eso, muere Chávez. Es decir, con Chávez muere el espíritu de la revolución. Y básicamente lo que queda con Maduro es alguien que está tratando de sostener, ¿verdad? De alguna manera, puedo decirlo en términos venezolanos, el rancho que se le está cayendo encima, y eso es básicamente lo que está ocurriendo ahora. Igual si no se me escapan un par de puntos todavía. Es muy importante tener en cuenta también el factor petrolero, que me lo mencionó Juan. Venezuela siempre ha sido un país que ha apoyado, no con Chávez, de antes de Chávez también, su política exterior, su diplomacia en el petróleo. Siempre ha sido la gran palanca de poder, más que Venezuela es un país monoproductor, no tiene más nada. Y su figuración internacional casi siempre ha dependido de petróleo. Y Chávez lo utilizó muy bien. Sí, Chávez logró, ¿verdad?, asegurarse ciertas alianzas y estas cosas precisamente gracias a eso. Le permitió maniobrar muy bien durante esa época de oro con los países de América Latina y sobre todo del Caribe, países mucho más débiles, que podía, con Beni, con estas cosas, pues mantener dentro de su no dominio es la palabra, pero dentro de su influencia, ¿no? Así que el oro negro fue muy, muy importante. Cuba, ¿no? El papel de Cuba, porque Cuba de alguna forma ha sido, yo lo veo un poco así, no sé si lo veo como Juan o otros acá, pero Cuba ha sido un poco el cerebro de la revolución. Gran parte del expertise cubano, gran parte de, no solamente en cómo manejar el poder, en cómo hacer muchas cosas prácticas, sino además de cómo llevar adelante una revolución, cómo influir cómo utilizar la diplomacia para eso, porque además los cubanos tienen una diplomacia realmente muy preparada en estas cosas, de mucha experiencia, una diplomacia acostumbrada a la supervivencia, acostumbrada a la adversidad del mundo, y ellos formaron muy buenos diplomáticos en ese sentido. Entonces, Cuba, esa expertise que Venezuela no tenía, porque además la canciller venezolana sufrió mucho con estas cosas, diplomáticos de carrera que bueno, se fueron, o lo que fuera, o lo fueron, qué sé yo, pero la diplomacia cubana, el expertise cubano fue tremendamente importante. Y además lo simbólico, que siempre fue Fidel, ¿no? Que también falleció poco después. Como les digo yo, el punto de quiebre de Honduras fue tremendamente importante. Yo creo que ese fue como el Waterloo, por decirlo así, del chavismo, porque es la primera empresa, por decirlo así, de influencia política en América Latina que realmente fracasa, además con mucho escándalo. Otras habían fracasado también, candidatos que no llegaron a ser presidente y que fueron apoyados, no importa, pero esa fue muy simbólica. Esa fue muy simbólica. Celaya se había paseado meses antes o semanas antes, no sé, con tractores regalados por Venezuela,
¿verdad? El hombre con sombrero, un tractor que iba y se paseó diciendo voy a repartir tractores al pueblo, qué sé yo. Bueno, eso cayó, ¿no? Y cae de forma además, como les digo, muy escandalosa. Y lo que vemos ahora, bueno, es un país que tiene una situación institucional muy difícil. Problemas, de pronto mira, me preguntaban mis alumnos en la clase hoy, ¿no? Profesor, ¿y se parece a Cuba? No, no se parece a Cuba. Cuba es un país en eso bien estable. Es decir, no es un país que está en caos, no es un país que tiene, con la situación que tiene Cuba y como uno la califique, pero son situaciones muy distintas. Es decir, lo que tiene Venezuela es realmente una situación muy complicada, es casi una debacle institucional. Como les digo yo, Maduro está casi sosteniendo los palos que le quedan al rancho. Y esa es la situación ahora. ¿Cómo llega esto acá? Bueno, una cosa como muy simple, es algo que ha sido recurrente en la historia de Venezuela. Dependencia del petróleo y en este caso un manejo de la economía realmente, realmente malo, ¿no? En términos de sistema. Es decir, acá uno pudiera decir, pero me decían los alumnos, profesor, pero Chávez fue mal presidente o Maduro es mal presidente. Ese es el punto. El punto es estructural, es el proyecto. Es decir, era un proyecto que estaba destinado en algún momento a irse abajo. Y no es una cosa nueva. Chávez llegó a tener precios petroleros que los tomó, me acuerdo, corrígeme Juan, que tú eres economista o ingeniero comercial, de 9 o 10 dólares. Al inicio, cuando tomó el poder, se llegaron hasta 145 más o menos, un poco más. ¿Cómo se explica un país que llega a esa, es decir, con los ingresos más elevados, supongo yo, y yo me voy a sumar, de toda la historia republicana, y está en la situación en la que está? Pero bueno, entonces ese es el escenario que está ahora, en un país, yo diría, un gobierno acorralado, ¿verdad? Tratando de ver cómo subsiste, cómo lo califiquemos, ¿no? Eso, pero esa es como más o menos la situación política que tiene. Es la primera vez que Venezuela tiene un entorno internacional tan adverso, es decir, que realmente te quedaste sin amigos, te quedaste sin palancas, muchas palancas que mover, y bueno, ¿cuánto va a durar? No lo sabemos. ¿Qué va a pasar? A tu pregunta, no tengo la menor idea. Venezuela es un país que son uno a veces, bueno, ya esto parece que va en algún momento a tener un desenlace a donde sea, ¿no? Pero eso no se ve todavía tan claro, ¿no? Bueno, hasta aquí dejo yo. ¿Estuve bien con el tiempo? ¿Parece? Perfecto. Bien, muchas gracias. Bueno, antes de empezar la ronda de preguntas, quería sacar un par de ideas o reflexiones que me llamaron la atención de lo que conversaron Rafa y Juan. Una de ellas que creo que es muy importante para el Chile hoy es lo que plantea Juan, que dice, ¿será que en Chile hay actualmente una ilusión de armonía tal como la que hubo Venezuela en el pasado? Digamos, viendo todos estos paralelismos, es para preguntárselo. Y lo otro es que hay un historiador israelí que se llama Yuval Noah Harari, y él dice que los historiadores estudian el pasado no con la finalidad de repetirlo, sino con la de liberarnos del mismo. De ahí la importancia de estudiar la historia de Venezuela para tratar de evitar y no repetir algunos de los errores que se han cometido en Venezuela. Y por el otro lado, otro de los elementos que destaco de la presentación de Rafael es esto de que la revolución bolivariana no fue el arrebato o el capricho de un líder o de un coronel, como lo dijo Rafael, sino que fue un proyecto continental, con una ideología bien basada, y que es importante oler en el ambiente también acá en Chile cuáles son los eventuales representantes de una visión, una postura política que vaya encaminada o que intente encarnar eso a su estilo y salvando la distancia acá en Chile. Iniciamos la ronda de preguntas para quien quiera. Bueno, una pregunta como para los dos, una duda que siempre que tenía a lo largo que uno estudia el chavismo, ¿por qué sus opositores nunca han tenido una estrategia clara para hacer lo que a la larga terminan comiéndose entre ellos, situación que el chavismo aprovechó? Porque digo como que al principio ya vamos a la constituyente como opositores, o algunos apoyan el golpe de abril, otros no, otros apoyamos el paro, vamos al referéndum, se disuelve la coalición.
ahora que pareciera que de la asamblea se unieron, pero ahora igual se evidencian distintos líderes que buscan capital, como Ramos Alup o a Leopoldo que lo quieren en un momento tirar, o Enrique que él mismo aprovecha su capital de candidato. ¿Qué explicaría por qué nunca los opositores tuvieron un plan de actuar juntos en camino, como acá se hizo, que si bien aprovecharon el plebiscito, distintos actores que eran distintas ideas opositores se organizaron y lograron un cierto camino organizado sin tener pugnas internas entre los líderes? ¿La pregunta es para quién? ¿Te parece que hagamos varias preguntas? Sí, mejor hagamos varias preguntas. ¿Ya? Hola, mi pregunta va más o menos por el mismo camino, pero desde otro enfoque. Más que nada desde la batalla por las ideas, porque estaba hablando de que los políticos, en general los políticos quieren llegar al poder, o sea, o por el poder. Pero si yo noto una diferencia que hay entre Chile y Venezuela, es que ustedes en sus exposiciones nunca nombraron que en Venezuela hubiese fundaciones encargadas de difundir ideas, más allá de posicionar a ciertas personas en el poder. Y de hecho ustedes señalaron que cuando Venezuela estaba bien, los miembros de los partidos eran socialdemócratas y demócratas cristianos. Es decir, tampoco había personas que se consideran republicanos o liberales. Entonces mi pregunta es, ¿en Venezuela había en la academia y en la sociedad civil organizaciones que se encargaran de hacer un contrapeso a la idea más estatista? Hola, buenas noches. Tengo dos preguntas, una para Juan y una para Rafael Enrique. Juan, hace unos meses tú escribiste un artículo de opinión donde decías o explicabas que la oposición no había ganado tracción en estos últimos años porque no se sabía presentar a sí misma como una alternativa. O sea, no le sabía brindar seguridad en el escenario internacional a sus interlocutores de estabilidad y de seguridad si eventualmente ellos llegaban a tomar el poder. Mi pregunta para ti es, ¿tú crees que esto ha cambiado hoy en día en la situación actual? Para Rafael tengo la siguiente pregunta. Efectivamente, la situación de Venezuela o el mantenimiento del chavismo en Venezuela depende mucho o ha dependido mucho de los precios del petróleo. Sin embargo, cuando Chávez llegó al poder, estábamos exportando algo así como 3.3 millones de barriles de petróleo y hoy día estamos en 1.9. Cuando ellos llegaron, el 25% del petróleo que compraba los Estados Unidos era Venezuela, hoy día es menos del 10%. Aproximadamente 800.000 barriles diarios. Y aparte de eso, el precio del petróleo hemos visto cómo han bajado. Estamos prácticamente, como se ve, o es lo que dicen hoy día los analistas internacionales, en manos de lo que pueda decidir China o Rusia en ese sentido. ¿Cómo ves tú al mediano o al corto plazo qué posición pudieran tomar China y Rusia en función de mantener el chavismo en Venezuela y qué posición pudiera tener los Estados Unidos en función de su doctrina de, bueno, Latinoamérica, o de la doctrina Monroe, pues para decirlo claro? ¿Cómo lo ves tú en el mediano y en el corto y en el mediano plazo? No sé si igual Juan pueda tener alguna idea en ese sentido. Vamos a hacer esta primera ronda y luego tomamos más preguntas. Sí. Ok. Bueno, dos preguntas sobre la oposición. Entonces hay matices, entonces bueno, voy a hablar primero lo malo y después lo bueno. ¿Okay? Yo sí es verdad, yo pienso que uno de los defectos de nuestra oposición es lo poco que han pensado el país. Una anécdota personal. A mí me tocó ayudar a organizar la visita de Enrique Capriles aquí a Chile en el año 2013, recién perdida la elección. Y una de las cosas que yo conversé con él fue, él estaba asombrado de la línea LATAM, de cómo era de sofisticada y de que bueno el trato, y llegó a Santiago y el aeropuerto funcionaba bien, y bueno, pero imagínate, pero a mí eso me llama la atención porque yo dije, pucha, qué poco mundo, ¿no? Qué poco mundo. O sea, está bien, LAN es una buena línea y todo, pero no sé, o sea, no es como para asombrarse tampoco. No sé, o sea, bueno, y eso ha pasado mucho. Uno habla con interlocutores en el escenario internacional y muchas veces hablan de la poca calidad formativa, de la poca calidad cultural, poco capital cultural que tiene la oposición en Venezuela. Yo no sé por qué. Yo creo que tiene que ver un poco con la forma como han tenido que madurar y crecer. Es decir, no es muy fácil estar pensando, leyendo a Hayek y pensando en las teorías económicas de Milton Friedman cuando te están cayendo a gases lacrimógenos todo el día.
Entonces, en cierto modo, eso va a mi segundo punto. A la oposición de Venezuela se le critica mucho, yo lo acabo de hacer. Pero, por otra parte, yo creo que la oposición en Venezuela se está enfrentando a un monstruo muy diferente a cualquiera de las demás oposiciones. Es un narco petroestado militarizado, dictatorial, ¿ok? Hay muy pocas combinaciones, o sea, es un monstruo muy raro en el mundo, digamos, ¿no? Tú no ves una oposición organizada como en Venezuela, con todos sus defectos, en Rusia, no la ves en Ecuador, no la ves en Nicaragua, no la ves en Cuba definitivamente, no la ves en Bielorrusia, definitivamente no en Corea del Norte. Entonces, estamos hablando de que a pesar de todos los retos que tiene encima la oposición, ahí están. Y yo he sido muy crítico a la oposición. Hace unos meses yo decía que la MUD ya no representaba a la oposición, porque yo veía que este proceso de diálogo era una basura. Ahora yo los veo ahí en la primera fila y liderando, en cierto modo, las protestas que están sucediendo. Entonces, yo creo que, mira, todo tiene sus matices y todo tiene sus cosas. Mi esperanza, por ejemplo, desde mi punto de vista, yo pienso que de las personas que más me han impresionado en términos de que han pensado el país es Leopoldo López, pero claro, está preso. Entonces, ojalá la cárcel le sirva para leer y para, digamos, afianzar sus ideas un poco más. Pero es verdad, la oposición venezolana ha adolecido de muchas ideas. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, que era lo de las batallas por las ideas y lo poco sofisticado del debate político en Venezuela muchas veces. Yo creo que hay puede haber, yo no soy sociólogo y puede haber razones sociológicas. La respuesta por ahí va por economía política, pienso yo. El empresariado venezolano no es muy altruista, que digamos. Es un empresariado que se ha cobijado en gran parte, y yo no lo digo como manera de ofender ni nada, pero es un empresariado criado bajo el cobijo del rentismo petrolero. Eso hace que el empresariado venezolano esté ocupado de extraer rentas y de buscar la forma de coexistir con el gobierno. Lo vimos hace unos meses, hace unas semanas, con el señor Folmer, que es de las mejores familias de Venezuela, recibiendo un cheque en dólares del gobierno de Maduro, una de las mejores familias más rancias de la oligarquía caraqueña. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú estás metido en esa batalla, la batalla de las ideas es como una nimiedad. Es decir, hay fundaciones en Venezuela, hay universidades, pero hay muy poca cultura del altruismo, porque la idea de Venezuela es, mira, aquí lo que hay que estar es participar de la renta petrolera. Y yo creo que tiene que ver un poco con eso. Debe haber otras razones sociológicas, culturales, etcétera, pero mi impresión es que tiene algo que ver con eso. Voy a dejar a Rafael ahora para que Bien, voy a entrar un poco al punto de la difusión de las ideas, ¿no? que acaba de mencionar Juan. Yo me voy a ir un poco más atrás. Yo no estoy seguro si en algún momento los gobiernos anteriores a Chávez, ¿no?, tuvieron un poco como política pública la promoción, educación en materia cívica, democrática, sólida. Yo creo que si yo le pregunto a cualquier venezolano promedio, a cualquier latinoamericano promedio, porque es un problema de América Latina en general, y yo he hecho ese ejercicio en mis clases cuando he tenido estudiantes latinoamericanos y estadounidenses, les pregunto, ¿qué es la democracia? Y la respuesta de los latinoamericanos en general es la misma: elecciones, el poder del pueblo para el pueblo, y hasta ahí. Hasta ahí. Si yo le pregunto a un estadounidense qué es la democracia, probablemente ni siquiera se va a acordar de las elecciones. Me va a hablar de gobierno limitado, me va a hablar de separación de poderes, me va a hablar de una cantidad de cosas que los demás lo van a mirar como, ¿qué es eso? Entonces hay un problema con la comprensión de lo que es una democracia que es profunda y que no viene del Che, que viene mucho más atrás. Yo más bien me pregunto un poco, más que el trabajo reactivo, ¿no?, de que puedan hacer think tanks, estas cosas, hoy día, que es necesario, y es necesario en cualquier país, en cualquier momento, con o sin Chávez, con o sin Maduro, no importa, más bien, ¿qué hacen en general las sociedades, a través de la sociedad civil, porque uno no tiene que esperar del gobierno nada más, ¿no?, a través de la sociedad civil, o desde políticas públicas, o de los sistemas educativos, lo que ustedes quieran, ¿qué se hace para mantener una cultura democrática sólida, ¿no?, donde las personas entiendan lo que es la democracia, lo que es la libertad, que la democracia es mucho más que elecciones, que es también, además de las elecciones, que es un mecanismo simplemente para elegir a los gobernantes, es además el respeto por la propiedad privada, que es además el pluralismo, que es además la alternancia del poder, pesos y contrapesos, separación de poderes, qué sé yo, todas esas cosas que son. Yo creo que por ahí también hay un punto que hay que tomar en cuenta, y no solo para Venezuela, eso, para Chile, para Perú, para cualquiera. En general en América Latina, el desconocimiento de lo que es, desconocimiento masivo, ¿no?, de lo que es la democracia en esos términos es muy bajo, o mejor dicho, como desconocimiento es muy alto.
el otro punto, con respecto que preguntaba sobre el petróleo, ¿no? Venezuela nunca entendió, creo yo, corrígeme Juan si yo estoy equivocado, pero yo tengo la impresión de que, bueno, el chavismo en realidad, nunca entendió el petróleo como una forma de producir riqueza ni prosperidad, siempre lo entendió como un arma política. Primero, gran parte Chávez le dio, Chávez que tenía este gran proyecto continental, y además que Chávez era un hombre no necesariamente demasiado leído, pero inteligente, un hombre que tenía además, él pensaba en términos geopolíticos, él no pensaba en pequeño además, ¿no? Y él tenía una mente geopolítica, no demasiado pulida, no demasiado sofisticada, se buscaba asesores y todo lo demás, ¿verdad? Pero él pensaba en eso, y él entendía el petróleo no como una oportunidad eventualmente, ¿no?, para producir prosperidad o riqueza, y diversifiquemos acá, hagamos esto, hagamos aquello, siempre se entendió como un arma política, ¿no? De qué forma el petróleo puede ayudarme a mantener mi proyecto, a llevar mi proyecto. Y esto yo no lo estoy diciendo como una cuestión de despectiva en ningún sentido, sino que era su mentalidad. Es decir, él tenía esa, además Chávez era de formación militar. En la formación militar, la noción de estrategia, la noción geopolítica, estas cosas estaban en su cabeza y las movía de esa forma. Y de esa manera él entendía el petróleo, ¿no? Lo otro, con respecto a Rusia, China, etcétera, etcétera, uno de pronto se puede sentir tentado a pensar, bueno, ¿qué valor tiene, o a preguntarse qué valor tienen para China o Rusia y Venezuela? Es decir, no es nada despreciable, es un actor geopolítico importante de América Latina, pero no es el único tampoco. No tiene ningún valor ideológico. Es decir, piensan, no, es que los chinos tienen un partido comunista, entonces hay un valor ideológico, la revolución mundial. Cero, los chinos en eso muy pragmáticos. Es decir, así que por ese lado no veo yo nada que... Es decir, puede negociar con quien venga, o si sigue el chavismo y pueda durar 20 años más o lo que sea, con Maduro, sin Maduro, con otra figura, como sea, más o menos lo que acomode seguir. Rusia es igual. Rusia tiene una visión geopolítica que la ha tenido siempre, desde los zares, pasando por la época comunista y hasta ahora. Rusia siempre se ha visto a sí misma como un gran imperio, ¿no? y como un actor internacional sumamente importante, ¿no? Ellos no se sienten parte de nada, ellos se sienten la gran Rusia. Y siempre han sido así, ¿no? Hoy, la diferencia es que hoy uno de pronto piensa, no, pero es que Putin quiere revivir la Unión Soviética, entonces claro, quizás hay una conexión por ahí. No. Putin es un gobernante conservador de lo que es el conservadurismo ruso, ortodoxo, que equivale a la derecha, una derecha bien conservadora. Él no tiene en ningún momento ningún tipo de pretensión de recrear la Unión Soviética. Él lo que ve es la recreación, el fortalecimiento del imperio ruso, es otra cosa. Y todas aquellas cosas que tengan algún tipo de valor geopolítico para Rusia son importantes, con o sin Chávez, con o sin Maduro. Es decir, y ahí lo que han conseguido los rusos y los chinos es poner zonas de influencia en América Latina. Pero es eso, es decir, no hay ningún valor ideológico en ese sentido, yo lo veo así por lo menos. Esa es mi forma un poco de verlo. Buenas noches. Quería no hacerles una pregunta, sino comentarles una anécdota. Y en mi opinión personal, en lo que comentan los dos sobre la caída del modelo bolivariano y la economía en Venezuela, tiene que ver mucho con lo que comentó Rafa hace poquito sobre que Chávez se olvidó de la importancia de la productividad del petróleo y pasó a ser, en vez de, o sea, a enfrascarse en eso, lo convirtió en algo político y social. Por ejemplo, yo trabajé en PDVSA y, como comentaste, la explotación del petróleo empezó en el Zulia. Cuando llega Chávez, al tiempo se crea la faja petrolífera del Orinoco, que en vez de darle mantenimiento a los pozos que ya estaban en el Zulia, crean unos nuevos en la faja, copiando, o sea, implementando el mismo modelo que empezó en el Zulia. ¿Qué pasó ahí? Y con lo mismo que pasaron en los pozos del Zulia. Cuando se crean los de la faja, en vez de darle mantenimiento, o sea, un pozo se dañaba o había que repararle algo, ahí quedaba, abandonado. Lo que hacían era implementar nuevos pozos. Entonces, otro punto importante fue como PDVSA pasó a ser política totalmente. Se olvidó de la productividad, entonces, ¿qué pasaba ahí? Como Chávez le dio mucha importancia a lo social y él necesitaba el apoyo del pueblo, cuando había una marcha, algún evento político, los primeros que mandaban a ir eran los empleados de PDVSA.
Y lo viví muchas veces, que muchos iban obligados. Muchos, o sea, y es un punto que lo viví, pues, y pienso que es así. Hola, yo tengo una pregunta para Rafael. O sea, primero una anécdota. Yo la primera vez que viajé a Venezuela, yo fui el año, el año 98, y me sorprendía que todos hablaban antes, se hablaba en los años 70 de la Venezuela Saudita, el país petrolero, etcétera. Pero me llamó una cosa que en este cerro que está en Caracas, una serie de casas que eran casas muy pobres, y eso fue lo primero que me llamó la atención. Para haber sido un país petrolero, para ser un país petrolero, la cantidad de pobreza que tenía el país y que tiene hoy en día. Y mi pregunta es la siguiente: ¿existe una salida democrática a Venezuela? Y después de la salida, ¿qué va a venir? Hola, buenas noches. Yo soy venezolana y ya sé mucho de lo que está pasando allá y realmente no quiero recrear más de las cosas que he vivido. Yo quiero más preguntar, ahora sobre todo viviendo en un nuevo país, tratando de empezar una nueva vida, conociendo estas bases que tiene el modelo político económico chileno, ahora que estamos en caras a unas nuevas elecciones próximamente, ¿cómo se ve la economía rentista chilena? ¿Cómo puede mejorar? ¿Cómo puede caer? ¿Qué tanto la asemejan con el estilo rentista que tuvo en algún momento Venezuela? Muy hacia la parte económica, más que política, porque yo no creo que aquí vaya a salir un Chávez, porque ya eso es muy difícil. Pero sí en la parte económica. ¿Cómo puede verse afectado Chile por su modelo rentista? Y una pregunta más. Hola. Mi pregunta es la siguiente. ¿Ustedes consideran que cuando esto termine, salga esta situación de Venezuela, es posible que por primera vez se vea en Venezuela una ideología liberal, una ideología quizás más cercana al libre mercado, cosa que no ha existido desde nunca, de que inició la democracia? ¿O quizás vamos a caer en el mismo círculo de la socialdemocracia? ¿Es factible? O sea, lo digo basado porque creo que la única vez que se intentó hacer algo cercano a esas ideas fue en el 89 y ocasionó un estallido social. ¿De verdad el venezolano está preparado para algo así? Bueno, el último año yo me dedicaba a leer mucho sobre Trump. Y me he dedicado sobre todo a leer la gente que habla, que le gusta a Trump. Y bueno, todo este tema de los racismos, del mexicano, entonces no sé qué, hay una concepción muy fuerte que a mí me interpela y yo creo que a todos nos debe interpelar. El conservadurismo americano radical considera que Latinoamérica es un continente donde los habitantes tienden naturalmente hacia el socialismo. Tienen una mentalidad asistencialista, estatista, no creen en las libertades fundamentales. Eso es lo que ellos creen. Y la pregunta que yo me hago es, ¿qué tanto de verdad tiene eso? Cuando nosotros vemos a nuestro alrededor, vemos que las ideas liberales muchas veces cuestan implantarlas. Mucho, ustedes lo saben más que yo. Y uno se pregunta, ¿de dónde viene eso? ¿Por qué una idea liberal que es tan razonable como el derecho a la propiedad privada, como el darle oportunidades a las personas para surgir por sus propios méritos, cuesta tanto que cale en nuestra sociedad? Es una pregunta que yo no tengo respuesta, pero así lo ven ellos. Y yo creo que hay algo antropológico que hay ahí. Y tú preguntabas por una posibilidad liberal, nos juega en contra este bagaje que tenemos, ¿no? Ha aumentado por el hecho de que el petróleo creó la sociedad moderna venezolana gracias al Estado. Es decir, el petróleo no es que la riqueza petrolera le llegó a la gente, no fue que un cheque de petrolero le llegó a la gente a sus casas, no. El petróleo llegaba al Estado y el Estado lo distribuía. Entonces yo, si recibía educación, si recibía salud, si recibía algo, me lo daba el Estado. No era el petróleo que me pertenecía en teoría, sino es el Estado. Pero ese mecanismo de accountability no existía. O sea, yo recibía plata era del Estado y la plata era mía porque era mi petróleo, porque según la Constitución el petróleo pertenece a los venezolanos. Entonces, en la relación del venezolano con el petróleo, por ejemplo, y la relación de los latinoamericanos con nuestros recursos naturales es bien importante de analizar a la hora de pensar en
si es que hay un círculo vicioso y si es que hay unas amarras que impiden que las ideas liberales surjan en Latinoamérica en general, porque no solamente en Venezuela, que es el problema. Y quiero hablar una vez más sobre el tema de la economía rentista chilena. Yo creo que en Chile hay un problema de productividad fuerte. Yo creo que mucha gente lo entiende dentro del grupo de los economistas y no es un problema que se soluciona cambiando de gobierno. Y no es un problema que se soluciona bajando los intereses o echando para atrás la reforma educacional o bajando los impuestos aquí o allá. Es un problema más estructural de la sociedad chilena. Si tú ves la matriz exportadora de Chile hace 20, 30 años, es muy parecida a la que hay ahora. Tienes tus minerales, tienes tus frutas, tienes tu salmón, tienes tu tal y ya. Y ahorita es más o menos similar. Entonces, hay un problema en Chile de que no hemos sabido, o no han sabido, no hemos sabido, yo me considero ya residente permanente, no hemos sabido ir más allá. No hemos sabido dar el siguiente paso, ¿ya? Entonces, yo creo que eso no es un problema de política pública, más que es un problema, yo creo que tiene que ver con el modelo también. O sea, hay un problema estructural detrás de eso. Y eso da para otra charla, pero bueno, yo creo que... Ahora, tu pregunta viene por si tú crees que cometiste un error veniéndote, quizás, no sé. Todavía no estamos cerca de eso, pero hay que estar mosca. Hay que estar mosca, como decimos en Venezuela, ¿ok? Así que voy a dejar que Rafael conteste la otra. No, con respecto a lo que decía Juan, hay un punto, además de la relación de incluso no del venezolano, sino del latinoamericano en general con los recursos naturales. Uno, la idea muy equivocada, creo yo, de que en los recursos naturales está la riqueza y la clave del éxito y la clave del desarrollo. Una cosa que es absolutamente falsa, ¿no? Es cuestión de ver el mapa del desarrollo mundial. Si ustedes marcan en azul, los países más ricos, más prósperos, que les va mejor, son países que básicamente tienen mucha innovación, países que básicamente tienen alto nivel de productividad. Además, son países muy transparentes, con muy buenas instituciones, y muchos son países muy pobres en recursos, si uno lo mira en esos términos, ¿no? De hecho, gran parte de los países ricos en recursos son países pobres, ¿no? Yo me atrevo a decir que casi el único país petrolero desarrollado es Noruega, probablemente, ¿no? Pudieron no decirlo. ¿Cómo? Canadá también, pero no mucho más que eso. Y en estos años de bonanza petrolera, a esos países a los que siempre les ha ido mal, les sigue yendo mal. Básicamente, ¿no? Lo otro es la idea del reparto, ¿no? La idea de que los recursos son para repartirlos. Entonces, donde el Estado, la función del gobierno es esa riqueza, colectarla con las ventas, entonces empezar a repartir a la gente. Es decir, y es decir, hay una relación entre la persona o el colectivo o las personas, la sociedad y los recursos, y además la idea que tienen de lo que se tiene que hacer con esos recursos, que es repartir. Esta idea de que las personas trabajamos para producir y que las cosas dependen de nosotros y todo. Sí, hay algo de eso, porque las personas somos muy contradictorias. Muchas veces uno nos pregunta, ¿y ustedes creen en el esfuerzo personal? Pero por supuesto que creen en el esfuerzo personal, ¿no? Pero ojalá que el Estado mediara las cosas. Claro, ¿no? Para agregar un poquito a eso, el debate que hay actualmente en Chile con respecto al crédito con el aval del Estado, que se está debatiendo si perdonarlo, es muy importante, porque en esos detalles ahí es donde uno ve dónde están las tendencias en la sociedad. Eso es plata de todos los contribuyentes de Chile. Y lo que están pidiendo es que un grupito reciba una dádiva del Estado. O sea, ¿por qué perdonarle el crédito? No, que la mochila pesada de las familias chilenas del crédito al del Estado. Mira, está bien. O sea, en mi casa hay muchos créditos también que es una mochila muy pesada. Entonces, ¿por qué no me lo perdonan a mí? O sea, ¿hasta qué punto llega la sociedad a debatirse entre la renta es para ti o es para ti o es para ti? Entonces, esa idea de que esa es plata de todos es algo que hay que defender. Y que es algo que en Venezuela... Dame un segundito. Y quería... hay dos preguntas muy importantes. Una sobre PDVSA. Bueno, se relaciona con todo esto que estamos hablando del rentismo. Yo creo que tú viviste en carne propia la caída de la productividad de la industria petrolera venezolana, pero al extremo probablemente, ¿no? Llegó un punto, disculpa que te interrumpa, llegó un punto en que ya no se compraba material, sino que un pozo necesitaba algo, se tenía que buscar en toda Venezuela a ver quién no lo podía prestar. Claro, eso es la materialización de esta caída en la productividad, ¿verdad? Y lo otro preguntaban por la salida democrática. Si es posible. En Venezuela sí es posible una salida democrática. Va a requerir que Maduro renuncie. O sea, que el régimen colapse por dentro. No es posible una salida democrática en la que Maduro entrega el poder, así como en unas elecciones. No creo. La salida democrática que yo visualizo en Venezuela, la única posible, es que el gobierno se desmorone por un tema de pleitos internos y Maduro se vaya y renuncie, como hizo Fujimori, mande por fax una renuncia, qué sé yo, y ahí entonces habría una transición hacia una elección y qué sé yo. O sea, ahí podría haber una salida democrática.
Claro, en el helicóptero, una cosa así, una cosa así. O sea, una transición democrática, pero penca, como dicen aquí. Con respecto a transiciones, existe la posibilidad de que exista una transición de el chavismo, ¿no?, a lo que es hoy oposición, pero es posible que también exista una transición del chavismo al chavismo. Sí. ¿No? Esa es otra posibilidad. En cualquiera de los dos casos, esa transición va a ser muy difícil. Traumática. Sí. Es decir, quien tome el poder, incluso si Maduro termina su periodo normal y al final hay una elección y después lanzan tu candidato chavista y gana este candidato chavista, cualquiera sea el escenario, quien venga va a tener en las manos una bomba de tiempo, probablemente, va a tener en las manos un país realmente muy complicado. Cualquier tipo de reforma que se haga en dirección de liberalizar cosas en la economía, que por el estilo, va a ser muy difícil porque además está arraigado en los hábitos, en las políticas públicas, en muchas partes en los hábitos del venezolano de consumo, de cómo se entiende la economía. Muchas cosas pueden ser traumáticas en el sentido de aceptarlas. Es decir, la carencia posible de legitimidad de esas políticas va a ser bien complicada, ¿no? Yo creo que en cualquiera de los dos sean los casos, ¿no?, si es que es una transición del chavismo al chavismo, cuando se produzca, ahora, o cuando Maduro termine su periodo normal, otra posibilidad, o si fuera en una situación más violenta, o si fuera en cualquiera, la persona quienes venga el gobierno que va a tener una situación por delante muy complicada, económica, terrible, pero además de eso, una situación en que la reconstrucción de las instituciones o la reforma en las instituciones va a ser bien complicada, ¿no?, muy dura. Creo que aquí viene una pregunta, ¿no? Antes de finalizar, porque ya estamos aquí, sobre la hora, sí. bueno, hagamos una última breve, preguntita por este lado. Ya. Muchas gracias. Podemos quedarnos después a conversar, ¿verdad? Sí. Brevemente. Ok. Brevemente, a su juicio, ¿cómo puede desembocar el peor escenario en esta situación? Cuando escuchamos a Maduro anunciar la entrega de 500.000 fusiles, por ejemplo, a las milicias populares. Eso es algo que yo nunca había escuchado en una situación así y me recuerda mucho lo que pasó acá en el año 73, quizás, o en otros países. Entonces, ¿ustedes ven una posibilidad así? ¿Y qué haría la comunidad internacional? ¿Dejaría caer a Venezuela en una situación así o tomaría alguna acción? Muy breve. Yo quise preguntar sobre el rol de los militares en Venezuela, porque aquí en Chile nosotros tenemos fuerzas armadas profesionales de 200 años y que en realidad han jugado un rol en la política nacional y yo tampoco creo que lo dejen de jugar. Ahora, en Venezuela yo veo que el gobierno es también la fuerza armada, quisiera saber que se pronuncien sobre eso. Y yo no veo en realidad en este momento que Chile vaya en esa dirección, aunque lo que mencionó Juan sobre que estamos acostumbrados a las dádivas del Estado y todo ese tipo de conceptos, creo que es la herencia española que no hemos podido despojarnos, digamos, que todavía está y no la hemos sacado. Y yo creo que así nunca vamos a lograr salir de su desarrollo. Así que sería preguntar sobre básicamente eso. No sé si el gobierno tenga plata para 500.000 fusiles, pero es una manera de meter miedo y obviamente son capaces, de repartir plata. O sea, el escenario de la guerra civil en Venezuela está palpable, es obviamente algo que está sobre la mesa. Ya sea facciones del ejército que se enfrenten entre ellas, ya sea que haya un golpe contra Maduro y los milicias contraataquen, o sea, eso está sobre la mesa. O sea, cualquiera de estos escenarios es posible. La comunidad internacional ha quedado revelado como que pueden hacer muy poco en estos escenarios. O sea, la institucionalidad internacional para lidiar con fallas en la democracia en nuestro hemisferio es patética. Y lo vemos todos los días con la respuesta que ha habido con la OEA, los años que se han tardado en decir algo, la poca capacidad de presión que tienen. Parte de eso tiene que ver con los pocos vínculos que hay entre los países, ¿no? O sea, a pesar de mucho que hablamos de la integración latinoamericana, en el fondo más poder tiene, yo creo, China en Latinoamérica que Brasil o que Argentina, pienso yo. Entonces, eso es algo que nos debería avergonzar como latinoamericanos, porque mal que mal estamos todos en el mismo vecindario, pero no estamos. Somos un vecindario poco integrado. Y por último, el tema de los militares es muy importante, escapa un poco de mi área de expertise, pero yo les cuento una conversación que yo tuve una vez con un general en Venezuela. Yo le decía, yo estaba recién mudado a Chile, entonces yo le decía, general, yo estaba en Caracas y le digo, ¿sabes que una de las preguntas que me han hecho mucha la gente, que en Chile, esta idea de los militares de izquierda es muy extraña, porque en Chile no hay esa tradición de militares de izquierda.
Entonces yo le preguntaba que por qué en Venezuela hay tanto militar de izquierda. Entonces me decía, bueno, tú tienes que tomar en cuenta que en los años 50 y 60 el costo de oportunidad de la clase más conservadora o más educada en valores liberales de meterse a las Fuerzas Armadas era muy alto. Es decir, las sociedades, las familias tradicionales o las personas que iban a colegios católicos, la gente que tenía cierta educación en términos de visión liberal, no iba a las Fuerzas, dejaron de ver a las Fuerzas Armadas como una alternativa de vida. ¿Y qué pasó? Que en las Fuerzas Armadas empezó a llenarse de gente educada en los colegios públicos por guerrilleros desmovilizados. En Venezuela la guerrilla marxista fracasó en los años 60 muy rápidamente, no fue como en Colombia. El Estado venezolano era muy potente en esa época y pudieron derrotar a la guerrilla marxista. Pero ¿qué pasa? La guerrilla se desmoviliza y entra a las escuelas. Los padres de Hugo Chávez eran maestros de la escuela pública. Entonces la gente que entra de la generación de Hugo Chávez son personas de clase media baja, con una educación bajo esa visión. Esa es la teoría de él, a mí me hace sentido, yo no sé, habría que hacer un estudio sociológico de las creencias culturales de los militares venezolanos, pero a mí me hace algo de sentido, no sé si a ustedes, no sé. El rol de los militares en la política en Venezuela es muy antiguo, es decir, no es de ahora, ¿no? Los militares siempre han estado muy involucrados en la política, siempre han mandado en Venezuela, de alguna manera, y en Venezuela la idea del militar sometido al poder civil nunca ha sido muy, es ciencia ficción. Nunca ha sido muy tradicional, ¿no? Es decir, esa idea no está muy, y tampoco en los militares, ¿no? Eso tiene toda historia, digamos, de cultura institucional que también viene un poco por lo que explicaba hace un rato Juan, ¿no? Sí, el rol de los militares siempre ha sido muy importante, ¿no? ¿Qué tan ideologizados o qué tan arraigada está como ideología, ¿no? El socialismo, por ejemplo? En los militares eso es otra cosa. Yo no estoy tan seguro de que sea tan extendido. Es decir, hay de todo, ¿no? Hay militares que están efectivamente muy comprometidos con la idea de la revolución, de corazón, y otros que no. Porque además de eso hay que tomar en cuenta que los militares han alcanzado un nivel social dentro de Venezuela bastante alto, ¿no? Y eso también es una motivación, un incentivo, ¿no? Que para ellos es importante. Pero hay otros que sí, efectivamente, tienen un compromiso. ¿Cuántos? No sé, yo no conozco el mundo militar desde dentro, ¿no? La idea de los fusiles, que mencionaba hace un rato, siempre ha estado también muy presente en la política venezolana estos años, por la idea de defender la revolución y que la defensa sea del pueblo, además, ¿no? Es decir, esta idea de que pues, además tiene varias ventajas prácticas, por decirlo así, ¿no? Primero, no aparece el militar como el ejecutor de estas cosas, sino es el pueblo en armas, es el pueblo rodilla en tierra, ¿no? Es decir, defendiendo la revolución. Yo diría que fue mucho más fuerte en la época de Chávez, ideológicamente hablando, ¿no? Ahora hay una urgencia de subsistencia también, ¿no? Y la idea de que eso también atemorizaría eventualmente, ¿no? a la posición a que, bueno, si reparten fusiles y nosotros no tenemos nada, ¿no? Pero en todo caso, hay desde esa perspectiva, ¿no? La idea de que el pueblo defienda las armas con fusiles es perfectamente legítima. Así lo ven. O sea, desde esa óptica, ¿no? Más ideológica, ¿no? Yo diría que ha perdido vigencia la última vez, pero durante esa época de oro, un poco de chavismo, donde el chavismo logró esa penetración colectiva un poco más, se sentía mucho más. Y efectivamente había grupos colectivos, los hay todavía, pero había grupos colectivos ideológicamente muy informados en ese sentido y con la idea, efectivamente, ideológicamente, en términos de compromiso con la revolución, de salir pues, y defender la revolución con fusil en mano. Bien. La charla del día de hoy, un aplauso para los invitados.